Muy buenas noches, profesora. Somos el grupo 3 integrado por Giancarlo, Oliver, Sharon, Rosa y quien les habla, Clara. En esta oportunidad, como trabajo final, vamos a hablar de Logistics Transport Perú SAC. Hemos elegido esta empresa para entender cómo se forma el comportamiento organizacional en las empresas. En este sentido, hemos recabado su información interna, privada de la organización, que nos ha permitido entender sus características y para eso, y finalmente dar las recomendaciones de los planes de acción que hemos analizado de cada tema. Entonces, vamos a pasar a indicar los datos de la empresa. Logistics Transport Perú SAC nace de una decisión del Grupo Servimax. El Grupo Servimax tiene más de 20 años en el mercado nacional dedicado al rubro de hidrocarburos, transporte y estaciones de servicio. Es así que en el año 2014 nace LTP con el fin de dedicarse netamente a transporte y para mayor control y administración de sus gerencias y sus directivos. Es así que en este momento LTP cuenta con más de 40 trabajadores solamente esta empresa, y su base se encuentra en Puente Piedra, Ancón, Lurín. Su actual gerente general y accionista mayoritario es el señor Germán Aranda Guamán. La visión de la empresa LTP es ser en el 2022 una compañía de clase mundial e internacional con un portafolio de negocios diversificados, reconocido por sus mejores políticas de seguridad, calidad e innovación. Su misión es que es una compañía que desarrolla negocios de transporte terrestre de carga que contribuye con la competitividad para sus clientes, con responsabilidad, seguridad, calidad e innovación, fomentando el crecimiento de sus colaboradores, generando valor para sus accionistas y para la sociedad. Sus principales valores es honestidad, ética, trabajo en equipo, confianza y respeto. Sus principales clientes es Volcan, unidad minera Volcan, que tiene más de 5 unidades mineras, que está en Chungar, en Carahuacla, en Martúnel, en Cerro de Pasco y otros más. Shaoxing, es la minera Shogun, que se encuentra en Ica, Nazca. Trafigura, Hartree, y el mayor cliente que tiene Primax es en lo que es en transporte combustible, más del 80%. Pasamos a explicar fundamentos del comportamiento de grupos. Según Chiavinato, en 2009, un grupo está compuesto mínimo por 2 personas, que ellos interactúan entre sí para cumplir los objetivos específicos en común. Hola, soy Giancarlo. En esta oportunidad desarrollaré el tema tipos de grupos. Según Chiavenato y otros autores, coinciden con que existen 2 tipos de grupos. Está por un lado el formal, el cual es definido por la empresa o institución y tiene asignado un objetivo en específico, y por otro lado tenemos el informal, que vendrían a ser alianzas que se crean por relaciones cotidianas. Ahora, dentro de la empresa podemos encontrar grupos formales. En este caso, dentro de la empresa LTP encontramos un grupo de operarios y supervisores que ha sido conformado por la misma empresa. Ellos se encargan de realizar las diferentes funciones operativas del negocio. Por ejemplo, los llamados operarios, quienes son los que conducen los remolques de carga de minerales y combustibles. Asimismo, también se encuentra un supervisor que dirige y coordina las rutas y los pormenores de los servicios. Eso es por el lado de grupo formal. Ahora, por el lado de grupo informal, dentro de la empresa LTP tenemos
las reuniones informales, que vendrían a ser pues los refrigerios, las pausas activas en la empresa y en las relaciones interpersonales no laborales que establecen los operarios y supervisores. Por ejemplo, al terminar las jornadas laborales, según los turnos, los operarios se juntan para conversar sobre eventos ocurridos en el trabajo o fuera de él. Ahora pasaré a tocar el segundo tema, que vendría a ser la teoría de la identidad social. La definición de esto vendría a ser pues la perspectiva y los aspectos que el individuo toma en cuenta cuando se identifica y se considera parte de un grupo. Dentro de esas teorías se pueden identificar 6, que vendrían a ser semejanza, singularidad, estatus y reducción de la incertidumbre. Semejanza. Son los individuos que se sienten identificados con las mismas características o valores de otros miembros en una organización. Singularidad. Es la tendencia o inclinación natural que sienten los individuos hacia ciertas identidades que demuestran ser diferentes de otros grupos. Estatus. Se da en aquellos individuos que se identifican con los grupos de alto rango, ya que de esta forma elevan y mantienen su autoestima. Y ya por último, reducción de la incertidumbre. Surge de la necesidad en los individuos de obtener prescripciones claras para su conducta mediante la identificación endogrupal. Ahora, las teorías de identidad social dentro de la empresa LTP serían, bueno, se han identificado 2, las cuales son de semejanza y singularidad. Comenzaré por semejanza y, bueno, aquí se ha podido ver que mayormente los operarios se identifican de esta manera, ya que coinciden con muchas características de sus personalidades y comparten los mismos valores como la honestidad y el trabajo en equipo. Por otro lado, también tenemos la singularidad. Los supervisores, por la naturaleza de su puesto, se sienten identificados unos a otros. Eso vendría a ser todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos a continuar con propiedades de los grupos. De acuerdo con Robbins y Jones, los grupos tienen propiedades que regulan la conducta de sus integrantes y a predecir tanto el comportamiento de estos dentro del grupo. También señalan además que existen 6 propiedades: los roles, las normas, los estatus, el tamaño, la cohesión y la diversidad. Los roles son un conjunto de patrones de comportamientos que espera tener quienes ocupan un determinado puesto en la organización. A su vez se distinguen en 3 requerimientos distintos: percepción de rol, expectativa de rol, conflicto de roles. Percepción de rol es cómo se supone que debemos actuar y hacer una determinada gestión. Por ejemplo, observar a un experto y aprender de él. Expectativa de rol es la forma en que los demás esperan que alguien deba actuar. Por ejemplo, que espera que un juez sea estricto y un entrenador inspirador. Conflicto de roles se da cuando existe una situación donde el individuo es confrontado con las expectativas diferentes. Las normas son reglamentos aceptados de comportamiento que aceptan sus integrantes de igual manera que los roles. Se pueden clasificar en normas de desempeño, es que ofrece sobre la intensidad en la que se tiene que trabajar o el nivel de producción a alcanzar, entre otros. Normas de presentación indican que los parámetros de cómo tenemos que vernos y cómo debemos comportarnos formalmente en la organización. Normas de acuerdo social son quién o quienes realizan alguna actividad. Normas de asignación de recursos es la asignación de trabajos difíciles y la distribución de los recursos. Estatus es la posición social que los demás le dan a los grupos en sus miembros para diferenciarse. Esta propiedad deriva en 3 fuentes. El poder de un individuo ejerce sobre los demás. Es el control de los recursos del grupo por quienes controlan los resultados. Segundo, la capacidad de una persona para contribuir a lo largo de las metas del grupo. Suelen tener un estatus elevado las personas cuya contribución al grupo es esencia para su éxito. 3. Las características personales del individuo. Son las características personales que el grupo considera positivas en un individuo. Las personas con estas características suelen tener estatus más altos de los demás.
El tamaño. Indica que el comportamiento de un integrante cambia en relación con su tamaño. Grandes o pequeños, los grupos pequeños tienden a ser más rápidos que los grandes. Sin embargo, cuando se requiere resolver problemas de distintas formas, los grupos grandes son más eficaces que los grupos pequeños. La cohesión. Es el grado en que los integrantes de un grupo se sienten atraídos entre sí y la motivación que los hace permanecer en el grupo. Asimismo, existe una relación entre la cohesión y la productividad. La relación se detalla en el siguiente gráfico. La diversidad es que tanto se asemejan o se diferencian entre sí los miembros del grupo. Se pueden dividir en dos: diversidad de nivel superficial y diversidad de nivel profundo. La diversidad de nivel superficial son características observables como la nacionalidad, la raza y el género. La diversidad de nivel profundo son características que no se pueden observar sino percibir como actitudes, valores y opiniones. A continuación, mi compañera Sharon. Dentro del análisis de las propiedades de los grupos de LTP tenemos los roles, que es el cumplimiento de funciones que tienen los operarios y los supervisores dentro de la empresa. Cabe resaltar que presentan también problemas con el grupo de facturación por falta de documentos. También tenemos las normas, la normativa que tiene el LTP en base a las vestimentas que manejan los operarios, muchas veces son incumplidas, y también las rutas que se les asignan en la empresa. En el estatus, el cabe ejemplo del estatus que tiene el poder del supervisor ante las funciones que tienen los operarios. En el tamaño, los grupos son relativamente pequeños, ya que un supervisor se encarga de las funciones de 15 operarios. En la diversidad se encuentran los operarios y los supervisores. Los operarios son personas que manejan los transportes, son personas de provincia, que manejan algún tipo de cultura y algún tipo de jergas que son evaluadas en la empresa. Y también están los supervisores, que son personas que son preparadas y siguen los lineamientos de la empresa. En la cohesión, como se sabe, todos tienen que tener el mismo cumplimiento de funciones. En este sentido, a pesar de que todos tienen las mismas normas de desempeño, los resultados muchas veces son distintos. Las oportunidades de mejora de las propiedades de los grupos es el cumplimiento que ellos tienen que tener en base a la vestimenta, y en caso ellos no lo cumplan, tienen la responsabilidad de seguir la amonestación pertinente, ¿no? En el caso de cohesión, por la subcontratación de los operarios. Esto se requiere la subcontratación de las unidades de operarios. Se recomienda contratar a las mismas empresas y personal, que la empresa tercerizada reciba una capacitación sobre las normativas del LTP en base a la eficacia y la eficiencia en los grupos. En la eficiencia, los individuos por lo general tendrán ventajas sobre los grupos al momento de tomar decisiones, ya que en el consumo del tiempo, en el caso de los grupos, es mayor. Desde el punto de la eficacia, las decisiones en grupo lograrán una mayor exactitud en los resultados, ya que al tener mayor diversidad de análisis o conocimientos de información, es mejor toma de decisiones. Dentro del análisis de la eficiencia y de eficacia en logística y transporte Perú, se siguen algunos tipos de lineamientos que esto se debe cumplir, pero muchas veces los operarios tienen tipo de problemas como se quedan parados en algunos paraderos, y muchas veces ocurren algún tipo de robos cuando ellos se quedan estancados o se quedan dormidos. Y esto en las oportunidades de mejora de la eficiencia y la eficacia, nosotros mantenemos, LTP mantiene ante esta situación, se recomienda a la empresa aplicar las sanciones respectivas de acuerdo con su ROF. Igualmente se sugiere que adicionalmente a la sanción respectiva se capacita al personal, reforzando la importancia del cumplimiento de los procedimientos de manera correcta y eficiente para evitar futuros inconvenientes, ya que al cumplir de manera correcta sus labores asignadas se logrará la eficiencia y eficacia esperada por el grupo y la empresa. Y entonces, ahora vamos a tocar el plan de acción que va a tener LTP sobre los fundamentos del comportamiento organizacional. Los objetivos básicamente son que los colaboradores pues puedan, que posean, ¿cierto?, los comportamientos que se ajusten a la cultura organizacional,
¿no? Y que justamente estos comportamientos propicien un buen clima laboral dentro de la empresa con buenas prácticas para que puedan desarrollarse de forma efectiva y eficiente. También se requiere que se refuerce los valores de la organización y que los integrantes puedan integrar, integrar los valores en sus actividades diarias y en su forma de ser, pues, ¿no? Lo que también se tiene como objetivo es que los colaboradores se sientan identificados en la empresa donde se encuentran. Las principales actividades que se plantean es elaborar un manual de conductas, que si bien es cierto, es implícito a veces, pero como han habido problemas con los supervisores, ¿no? Entonces, la idea es que sea algo explícito, ¿no? Para que tenga un carácter más formal, ¿verdad? Sobre las relaciones de la jefatura con el subordinado, en este caso con el supervisor y el operador, y también de otras áreas. También se propone realizar actividades de integración, ¿no? Para que puedan unirse, ¿no? Los equipos, ¿no? Ya sea por cada supervisor, ¿no? 15 operadores. Esto puede estar a cargo tanto de del área de recursos humanos, pero también puede contratarse a una empresa especializada en este tema, ¿no? Los días a días se lleva un registro de las incidencias que pueden ocurrir, las observaciones. La idea que este registro sirva para que puedan mejorar los procesos. Por ejemplo, si se sabe que en una ruta siempre un chofer no llega a tiempo, por ejemplo, ¿no? Si es de 3 horas, supuestamente, pero llega 3 horas y media, entonces hay que cambiar ese proceso. Hay que decirse que no, este tiempo no es de 3 horas, es de 3 horas y media, para que pueda prever todo este proceso, ¿no? Y pueda ajustarse, en realidad, cualquier proceso de las funciones habituales del negocio. Eso sí tiene que ser más o menos cada 2 semanas es el tiempo que se ha planteado, ¿no? Ahora, capacitar a los operadores subcontratados, porque a veces cuando se subcontrata a una empresa, eh, los operadores que vienen, ¿cierto?, para ocupar los puestos de chofer, no tienen los lineamientos de la empresa. Entonces, hay muchos procesos que no se pueden dar y como no están alineados, no saben cómo seguir, ¿cierto? Entonces lo que se plantea es que conjuntamente con esta empresa se pueda capacitar a todo ese personal para que cuando lleguen a la empresa ya no estén desde cero y sepan más o menos eh, las normas que tiene el ETP. Esto tiene que ser todo el tiempo porque son personales distintos, ¿no? Y siempre al final hay que evaluar, se propone al término de esos 3 meses que está esta propuesta. Eh, las conclusiones de esta parte, se entiende que entender el comportamiento organizacional es de vital ayuda para poder saber las características, los aspectos de cada persona individualmente y como un grupo y poder gestionar de manera efectiva sus relaciones en la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente en las etapas, ¿no? Que todo grupo pues pasa, lleguen a la etapa de desempeño y se articulen de una forma que logre una cohesión que a su vez se tenga una productividad, pues, ¿no? En la organización que se espera, ¿cierto? Y también las evaluaciones que se pueden dar tienen que servir para poder elaborar planes de acciones para justamente contrarrestar todas estas falencias, todas estas oportunidades de mejora que se pueden evaluar en los procesos, obviamente con el involucramiento de cada jefatura y en sí, pues de todos en la organización. Con esto damos por concluido el tema que nos tocó. Muchas gracias.